Deuteronomio 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Vemos que era el tiempo ya final de Moisés y que Dios ya le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, vemos que no termina amargado, sino termina bendiciendo. Y eso nos recuerda a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. Si leemos un versículo antes, vamos a ver que Pablo ya sabía que iba a morir y no iba a morir de anciano o de enfermedad, iba a ser ejecutado, iba a ser sacrificado por su fe. Sabía que tribulaciones y prisiones le esperaban. Y sabemos la vida de Pablo, todo lo que vivió, traicionado, abandonado por la propia gente que él mismo instruyó y discipuló, pero no terminó su carrera amargado, frustrado. Fíjense, dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Entonces aprendemos que no solamente es terminar la carrera, sino terminarla con gozo, terminarla con agradecimiento, no con amargura, no con frustración. Y Moisés, después de todo lo que vivió en el desierto, porque no fue fácil, fue difícil y lidió con un pueblo difícil, no tenía en sus últimos momentos reproches, o sea, si no hubiera tomado Dios su vida, yo creo que sería una persona amargada y frustrada de lidiar con esta gente que lo cuestionó, que murmuró, pero él amaba, porque no era cualquier gente, era el pueblo de Dios. Y los bendijo. Y luego vemos la primera vez en la Biblia que aparece varón de Dios. No había aparecido, la primera vez que es varón de Dios. Y literalmente lo que significa en el original hebreo es varón que le pertenece a Dios. Su identidad está en Dios. Y aunque hoy usamos como muy superficialmente ese término varón de Dios en los círculos cristianos, realmente es un título muy fuerte. Varón de Dios, o sea, Moisés vivió para Dios, le entregó completamente su vida a Dios, vivía bajo el gobierno de Dios, vivía por Dios y para Dios. Y yo creo que esa debe ser nuestra aspiración, ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, en Sinaí les dio la ley y menciona estos lugares, Seir, Parán. Está recordando el trayecto que avanzaron y en ese trayecto estuvo Dios. No hubo lugar donde Dios no fuera con ellos. Y Dios lo muestra glorioso, porque dice, y vino no solo, sino vino entre 10 millares de santos. O sea, Dios no vino solo, vino con todo el ejército celestial, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, un Dios glorioso que se presenta y que viene con toda su gloria, ¿no? Y con la ley de fuego a su mano derecha. La ley es la palabra de Dios y dice ley de fuego, porque la palabra de Dios purifica, es como un fuego que limpia. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Pasó del poder y la majestad al amor a su pueblo. O sea, ese Dios que es poderoso, que es Jehová de los ejércitos, que baja con sus millares de ángeles. Ese Dios es tierno, ese Dios ama a su pueblo. Y dice, todos los consagrados a Él estaban en su mano. Los consagrados quiere decir los que se han separado para Dios,
los que están dedicados a Dios, así como Enoc, el que caminó con Dios en Génesis 5, no es para todos, no es para todos. Una cosa es que te digas creyente y otra cosa es que seas consagrado. Consagrado es dedicado, separado. Hay muchos que quieren vivir con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en el mundo. Pero a los consagrados, dice, ¿dónde los tiene? En su mano. Una protección total, una protección completa. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibieron dirección de Él. Esa relación íntima es una relación basada en la obediencia. Es gente que sigue sus pasos, es gente que obedece, es gente que camina ahí pegada a Dios y reciben dirección de Dios y le obedecen. Entonces aquí es esa relación de una relación íntima con Dios, es una relación en donde le obedecemos, en donde le obedecemos. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, entonces habla de la ley como heredad, como un regalo, como un privilegio, como algo valioso. Heredad es una herencia. Una herencia es algo que tiene un gran valor. Entonces, habla de la ley no como una carga, como mandamientos gravosos. Dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos, son para nuestro bien. Entonces, es un regalo la ley de Dios. Y fue rey en Jeshurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Jeshurún, recordemos que es un nombre como de cariño para Israel, significa recto, justo. Y está diciendo que Dios fue su rey, o sea, fue reconocido como rey de ellos, fue quien gobernó esa congregación, esa nación. Él era su rey. Lamentablemente años después iban a pedir un rey físico, querían ver a alguien, ¿no? Esa necesidad humana que tenemos de ver a alguien enfrente está implícita en nuestra naturaleza humana, ¿no? Pero realmente el rey fue Dios, ¿no? Al principio, en momentos de esta nación, y es lo que les está recordando quién es su rey. Viva Rubén, aquí empieza la bendición por el nombre de la tribu. Rubén era el primogénito, pero perdió su primogenitura por pecado y está orando que no sean pocos sus varones. No era la tribu de menos personas, ni era la de más, era mediana, pero podía haber un debilitamiento en la nación y en la tribu, y está orando, está intercediendo que esa tribu no desaparezca, no se haga pequeña, no sean pocos sus varones. Y pensando esto en nuestros días, creo que es una oración que hacer, que no sean pocos los varones, ¿no? Que Dios levante hombres de verdad en esta tierra, en las congregaciones, en los campos misioneros. Y cuando hablo campos de misioneros, no nada más hablo de los lugares donde no se ha predicado la palabra, sino en donde quiera que nos paremos, que haya varones, y no nada más varones, sino mujeres de Dios. Mujeres de Dios, pero lamentablemente a veces es más escaso ver a hombres entregados a Dios. Y que Dios levante, que no sean pocos nuestros varones, que Dios levante varones en nuestro tiempo fuertes en Cristo. Y esta bendición profirió para Judá. Judá es muy especial porque de ahí vino Jesucristo. Dijo así: oye Jehová la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Entonces, de alguna forma está hablando el cumplimiento final y completo es en Cristo, como el león de la tribu de Judá que salió victorioso, que aplastó a Satanás, que le quitó el derecho legal sobre nosotros. Y dice la Biblia que todavía esa victoria va a ser totalmente revelada y completa cuando Él venga a reinar y ponga a sus enemigos debajo de sus pies. A Leví le dijo, recordemos que Leví es la tribu sacerdotal, la tribu dedicada al ministerio, cuya heredad era Dios. Ellos no eran propietarios de tierras, ellos
su heredad era Dios, estaban totalmente dedicados al servicio. Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Ese Tumim y Urim eran las dos piedras a través de las cuales Dios revelaba sus designios. Entonces, que estaban en el efod del sumo sacerdote, era una forma de decir que no falte en el sumo sacerdote o en el elegido, en los que te sirvan, que no falte tu revelación, que no falte tu dirección. ¿Quién dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto? Cuando dice no reconoció a sus hermanos, está haciendo referencia a ese momento tan crítico cuando Moisés estaba recibiendo la ley y Aarón llevó al pueblo a adorar ídolos, a ese becerro de oro. Pero cuando Moisés bajó y preguntó, porque toda la congregación se fue a ese culto, pero cuando Moisés preguntó quién está por Jehová, la única tribu que se levantó por Jehová, que dijo yo estoy por Jehová, que se separó, que se levantó en celo, que dijo quién está por Jehová, fue la tribu de Leví. Es por eso que Dios las eligió. Entonces está haciendo un reconocimiento de una tribu que puso primeramente a Dios, porque un requisito para servir a Dios es que Dios sea nuestra prioridad. Hay muchas veces que queremos todavía quedar bien con la familia, con la parentela, pero para servir a Dios es otra cosa. Tiene que haber una evidencia de que Dios está antes de todo lo demás. No quiere decir que no los amemos, no los cuidemos, no los respetemos, no los ayudemos, pero simplemente debe haber un discernimiento que es prioritario para alguien que quiere servir a Dios. Ellos enseñan tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. O sea, la misión principal de ellos era enseñar a la nación, era enseñar la palabra. Cuán importante es enseñar. No nada más era adorar, sino era enseñar. Eran las dos cosas, la enseñanza y la adoración. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Qué bonita oración, ¿no? Orar por aquellos que sirven a Dios de esta manera. Señor, recibe con agrado la obra de sus manos. Recíbela. ¿Cuánto hay que orar por la gente que nos preside, la gente que nos pastorea, los siervos que Dios ha levantado para apacentar a las ovejas? Orar por ellos. Señor, recibe con agrado la obra de sus manos. No son perfectos, pero recíbelo por tu misericordia, Señor. Y fíjense qué interesante, por esta tribu de Leví, hiere los lomos de sus enemigos. Es interesante, ¿saben por qué? Porque la única tribu que no salía a la guerra era la tribu de Leví, porque ellos estaban dedicados al ministerio. Pero dice, hiere los lomos de sus enemigos y de los que la aborrecen. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una guerra completamente espiritual. Tenemos que entender que entre más sirvas a Dios y los que están al frente están en una guerra, aunque tú no lo veas, aunque tú pienses que estén relajados, que están cómodos, que lo que sea, los que verdaderamente sirven a pesar de sus deficiencias están en una guerra a muerte. Entonces la oración debe ser: Señor, protégelos, ¿no? No es una guerra contra el hombre, es una guerra espiritual. Y es muy interesante este versículo. Benjamín dijo, el amado de Jehová. Bueno, desde ahí, qué hermoso título. El amado de Jehová. Habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre, y entre sus lomos morará.
Entonces, Benjamín era el hermano de José, hijo de Raquel, la que Jacob amaba. Y aquí lo ve como alguien tierno, era el menor, amado de Jehová. Alguien que está confiado en él, que lo cubrirá siempre, o sea, va a estar siempre protegido. Va a estar siempre protegido por Dios. Entre sus hombros morará. Es el lugar de estabilidad, es el lugar de refugio, de protección. Entre sus hombros, o sea, te levanta, ¿sí? Te levanta ahí en tus hombros. Es un lugar de protección donde nadie te va a alcanzar. Estás en sus hombros. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. O sea, está dándole una bendición material, si lo quieren ver, aunque todo siempre se refleja espiritual, pero en todo tiempo, habla del sol, habla de la luna, o sea, en todo tiempo, en toda la etapa de tu vida, en todos los ciclos, seas bendito. Y lo pasamos espiritualmente, es lo mismo. Es una bendición en toda época de tu vida. Cuando sea de noche y esté oscuro, la luna, ¿sí? En los momentos difíciles de oscuridad, en los momentos donde haya sol, en todo momento, seas bendito con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Entonces, cuando habla de collados eternos, habla de abundancia ininterrumpida, algo que es estable, algo que está estable. Montes antiguos, solidez de las promesas de Dios, eternos, permanencia del favor divino. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién habitó en la zarza? Jehová, Cristo, estaba en esa zarza cuando se reveló a Moisés. Y dice que la gracia de Cristo, es lo que está diciendo, la gracia de Cristo, del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. O sea, que tendría una posición de guía, de liderazgo. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Efraín y Manasés sabemos que son las tribus que son hijos de José. Por eso empieza con José, pero obviamente continúa en sus hijos Efraín y Manasés. Entonces aquí el toro siempre es símbolo de fuerza, de poder. Entonces esto representa dignidad, autoridad, liderazgo. Entonces José no era el primogénito, pero recibe la gloria como el primogénito, no porque haya nacido primogénito, sino por el favor de Dios. Y luego dice, y sus astas como astas de búfalo. Esas astas son como cuernos, símbolo de poder y dominio. Entonces representa una fuerza imparable. Entonces lo que quiere decir es que Dios le está dando una fuerza tremenda a José, una fuerza que no es humana, una fuerza que no proviene de él, sino del Espíritu de Dios para conquistar, para avanzar, para proteger a su pueblo. Y con esas va a cornear, esas astas, o sea, esos cuernos de búfalo, va a cornear a los pueblos. Entonces quiere decir que estos descendientes de José, Efraín y Manasés iban a ser poderosos en guerra, iban a ser influyentes, iban a acornear, a investir. Ahora, eso de acornear e investir no es crueldad, sino es dominio, es victoria bajo el favor de Dios, no es brutalidad, es victoria y dominio bajo el favor de Dios. Iban a ser fuente de bendición para naciones. Ellos son los 10 millares de Efraín. Entonces, Efraín era el menor, él tendría más descendencia. Manasés también iba a ser poderoso, pero menos numeroso, y eso
completamente se confirma y se alinea a lo que Jacob profetizó en el libro de Génesis. E históricamente Efraín se convirtió en una tribu dominante, la tribu dominante del reino del norte. De hecho, tan es así que cuando hay partes en la Biblia donde habla de Efraín, pero no nada más se refiere a Efraín, Efraín se refiere a las 10 tribus de Israel. Fue tan dominante que fue otro nombre para las 10 tribus de Israel. Obviamente esto también habla de Cristo, porque siempre que vemos primogénito sabemos que es algo que apunta a Cristo. Él fue el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Y Él es fuerte como el toro, pero es humilde como un ciervo y es vencedor absoluto. Entonces los que están en Cristo también reciben esa autoridad espiritual, no para acornear a los demás, sino para levantar el nombre de Dios en alto. Porque nuestra fuerza viene del Señor. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Entonces aquí están dos tribus como que en la misma bendición, pero recordemos que ambos eran hijos de Lea. Acuérdense que Jacob se casó con 2 mujeres, con Raquel y Lea, y tuvo hijos de los dos y de sus siervas. Entonces Zabulón y Isacar son hijos de Lea y los bendice juntos, porque lo que hacían se complementaba. Zabulón era viajero, era de negocios, Isacar era dedicado a enseñar la ley, era como estudioso. Y entonces Isacar y Zabulón representan como un equilibrio entre la acción y la reflexión, el estar meditando, un equilibrio entre el trabajo y la adoración, un equilibrio entre la vida práctica y la vida espiritual, ¿no? Es interesante esto porque vivimos en un mundo donde hay cosas que hacer, hay trabajo, hay escuela, hay cosas seculares que se tienen que hacer y cómo necesitamos ese equilibrio, no esa vida mediocre en las cosas de Dios, pero como dice la Biblia en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás. O sea, no dice únicamente, primeramente. Entonces, estas van a llamar a los pueblos al monte, ¿no? Entonces, Zabulón e Isacar van a invitar a otras tribus a subir al monte a ofrecer sacrificios. O sea, fomentarían la adoración a Dios. Entonces, está diciendo que de alguna forma van a atraer a otros hacia la adoración. Llamarán a los pueblos a su monte, ¿no? Y que podamos ser nosotros así, que llamemos a los pueblos, que otros nos sigan a la verdadera adoración a Dios. Y van a ser bendecidos y prosperados porque se chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Entonces es como una metáfora de la riqueza de parte de Dios. Y cuando lo pasamos a lo espiritual, pues qué riqueza tener los tesoros escondidos de Dios, de su palabra. Agad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Agad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Aquí tenemos que recordar el contexto de que esta tribu pidió su herencia antes de cruzar el Jordán, porque la tierra del lado oriental era buena para su ganado. Eso está en Números capítulo 32, y Moisés se los permitió con la condición de que sus hombres cruzaran primero el Jordán para ayudar a las demás tribus a conquistar la tierra, no que se quedaran ahí y ya no lucharan con sus hermanos. Entonces, ese es el contexto de esto. Por eso dice: escoge lo mejor de la tierra para sí.
Y aquí dice, bendito el que hizo ensanchar a Gad. O sea, ensanchar es dar espacio, prosperar, expansión. Y lo que está diciendo, dice, bendito el que hizo ensanchar a Gad. Moisés está reconociendo que Dios fue el que lo bendijo y lo engrandeció en territorio y en influencia. El que hizo ensanchar a Gad muy seguramente es Dios. Él es el único. Como león reposa y arrebata brazo y testa. Entonces, quiere decir derrota, arrebata brazo y testa, quiere decir derrota totalmente al enemigo. Le quita su fuerza. El brazo es símbolo de fuerza. Y testa, que es cabeza, autoridad. Es una derrota total hacia el enemigo. Tiene un total liderazgo. Dice, vino en delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Luego dice, Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Aquí dice, Dan es cachorro de león. Entonces un león siempre es símbolo de dominio. Pero no dice un león adulto, sino cachorro de león, o sea, fuerza joven, fuerza juvenil. Quiere decir, a lo mejor pequeño pero valiente, decidido. Cachorro de león no es un león grande, adulto, pero tiene espíritu de lucha. Entonces nos recuerda Génesis 49, lo que Jacob dijo sobre Adán. Le dijo, será serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo, ¿no? Eso mostraba astucia, pero ahora Moisés resalta el valor y la fuerza de la tribu, equilibrando la bendición de Jacob, porque Jacob los vio como serpiente con astucia, pero ahora cachorro de león habla de fuerza. A Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Neftalí también era hijo de una sierva, en este caso de Jacob con Bila, que era sierva de Raquel. Y si recordamos, su nombre significa mi lucha, mi combate, porque Raquel dijo en el Génesis 30, con lucha, con combate, con dificultad, he contendido con mi hermana y he vencido, porque se acuerdan que se peleaban ahí por el esposo y querían tener más hijos para ganarse al esposo, ¿no? Y así le puso mi lucha. Sin embargo, en esta bendición, aquí Moisés no resalta la lucha, sino la recompensa. Cuando nació Neftalí, Raquel resaltó la oposición, la dificultad, pero aquí se resalta esa bendición. Neftalí ha sido favores y lleno de bendición, Entonces, como si esta tribu pasara de la lucha al descanso, ¿no? De la lucha a la bendición. A Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Entonces, este Aser fue hijo de Silpa, que era sierva de Lea. Su nombre significa feliz o bendecido. Y es lo que declara Moisés. Símbolo Aser era como representaba alegría, felicidad, abundancia. Y aquí dice, bendito entre los hijos sea Aser. Entonces, habla de una bendición y una estima especial, ¿no? Cada uno, los conocía muy bien Moisés, cada uno tenía un contexto y cada uno tenía una bendición especial, y así es el cuerpo de Cristo. Nadie es mejor que otro. Lo que Dios tiene para uno es específico para esa persona, y Dios tiene bendición para otro. O sea, Dios tiene bendición para todo su pueblo. En el pueblo de Dios no debe haber competencia. Cada persona tiene una bendición, tiene un don, tiene un propósito específico de Dios. Y aquí lo estamos viendo. No se acaba las bendiciones. No le repitió lo mismo a todos. Le repitió
algo específico a cada uno de ellos. Por ejemplo, a Benjamín fue muy corto, pero le dijo amado, amado de Dios. Y aquí está diciendo bendito sobre los hijos de Aser, sea amado de sus hermanos. Entonces, esta bendición no significa que él sea mayor que sus hermanos, sino que tiene una bendición diferente, especial. Bendito, bendito. Bendito se asocia siempre con esa bendición de la presencia de Dios. Esa es la verdadera bendición, es su presencia. Y que va a ser amado, el más estimado de entre sus hermanos. Moje su pie en aceite, ¿no? Aceite es símbolo de salud, de unción. Que camine en esa unción, que camine en esa abundancia, que camine en ese aceite. Es decir, caminemos nosotros, nuestros pies en aceite, dirigidos por el Señor, ungidos por el Señor. Hierro y bronce serán sus cerrojos. Los cerrojos siempre van a representar seguridad. Todos tenemos cerrojos en nuestra casa. Habla de protección. Entonces Dios les promete seguridad. Como tus días serán tus fuerzas. Esa es una frase poderosísima. Como tus días serán tus fuerzas, quiere decir Dios te sostendrá cada día con lo que necesitas. O sea, como tus días serán tus fuerzas, o sea, cuando haya días más difíciles, Dios te va a dar más fuerzas. Cuando haya días más oscuros, Dios te va a dar más luz. Quiere decir que con los retos que vengan cada día, así van a ser nuestras fuerzas. Cuando no haya retos tan grandes, a lo mejor no vamos a tener mucha fuerza, pero cuando vengan retos gigantes, Dios nos va a dar fuerzas gigantes. Como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún. Este es un versículo tremendo, muy bonito, muy especial este versículo. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Es que estamos viendo que Moisés, después de hablarle a las tribus, de bendecirlas, tiene un momento de exaltar a Dios. Este es un momento que toma Moisés para reconocer a Dios y empieza a decirle, no hay Dios como el Dios de Jesurún, que es ese nombre de cariño, no ese nombre poético, el amado, el recto, el justo. No hay Dios como el Dios de Jesurún. Entonces, no hay nadie como Él, que cabalga sobre los cielos para tu ayuda. O sea, es una imagen de la majestad de Dios, de un guerrero celestial que va sobre las nubes a socorrer a su pueblo. Que cuando clamas, tú no ves nada, cuando estás en aprietos no ves nada. Quizá nada más tengas un silencio, pero esta es una visión de lo que pasa cuando un hijo de Dios clama. Esa visión es un guerrero celestial, es Jehová de los ejércitos, cabalgando sobre las nubes. Y cabalgar es con rapidez, cabalga sobre las nubes para ir a socorrer a su pueblo. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Quiere decir que el Dios del universo, que es infinito, que es enorme, que es una cosa que nuestra mente no entiende, lo enorme que es, ¿no? Entendemos que la estrella más cercana nos tardaríamos millones de años en llegar ahí, a esa, la estrella más cercana. Entonces, en ese Dios que gobierna ese universo, se mueve a favor de su pueblo, se mueve, se traslada de la infinidad
del universo infinito, del espacio exterior, desde donde está su trono, se traslada para venir en favor tuyo. El eterno Dios es tu refugio. No nada más dice es tu refugio, sino el eterno Dios es tu refugio. Es un Dios que está, que siempre está. Hay gente que a veces está y a veces no está. Pero Dios siempre está. Él es el eterno refugio. Es nuestra seguridad permanente. Nuestra seguridad no está en nada temporal. Nuestra seguridad no está en una persona, no está en una relación, no está en el cónyuge, no está en los papás, no está en los hijos, no está en el trabajo, no está en la congregación, no está en los líderes, no está en el gobierno. Nuestro refugio está en Dios. En Él está nuestra seguridad. Dios no solamente es un refugio, Él es nuestro refugio. Y luego viene esta porción que dice, Él echó de delante de ti, discúlpeme, y acá abajo los brazos eternos. Acá abajo los brazos eternos. Entonces, esto habla de un cuidado que nos sostiene. Acá abajo, a veces lo leemos, acá abajo. Acá abajo. Cuando leo esto, yo pienso, acá abajo es como cuando alguien te dice, aviéntate, yo aquí te cacho, aquí te agarro, acá abajo te sostengo. Aunque sientas que vienes en caída libre, acá abajo te sostengo, estoy aquí. En la situación más delicada y más baja en la que podamos caer, nunca vamos a estar más abajo que los brazos eternos de un Dios que nos sostiene. Por eso dice, acá abajo. Tú no me ves, tú estás preocupado, pero yo acá abajo te estoy sosteniendo. Aunque todo se derrumbe, los brazos de Dios siempre nos van a sostener. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Entonces Dios no solamente nos protege, no solamente nos sostiene, sino que Él es el que expulsa al enemigo. Él es el que echa al enemigo. Nosotros no tenemos por qué. Hay mucha gente que le pone apodos a Satanás. Eso no es bíblico. Nunca hemos visto que ningún hombre de Dios haga eso. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros obedecemos, Él mismo se encarga de expulsar al enemigo. Él mismo lo expulsa. Él mismo lo echa. Y dice, destruye. Da la orden de destruir. Da la orden de eliminar todo lo que se opone a su propósito. Es una victoria total. Y es lo que está diciendo. Termina de hablar hacia las tribus y entonces imagínense ahí Moisés probablemente con sus manos levantadas, reconociendo a Dios. Voy a volver a estos dos versículos, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Versículo 28. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino también sus cielos destilarán rocío. Entonces, aquí estamos viendo esa bendición de habitar confiado. Es la bendición de un pueblo que está tranquilo, que tiene grano y vino. Grano habla de alimento y vino, el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los elementos de la Santa Cena? Pan y vino, su presencia, su alimento, su redención.
también sus cielos destilarán rocío. Y termina aquí con el versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y así concluye esto Moisés. Bienaventurado. Bienaventurado significa, muchos dicen 3 veces feliz. Bienaventurado es alguien tremendamente y completamente bendecido, no a un nivel superficial, sino a una plenitud completa espiritual, que viene solamente de una relación con Dios. Solamente en Dios estamos completos, somos bienaventurados, o sea, no nos falta nada. Y dice, ¿quién como tú, pueblo salvo de Jehová? Es una pregunta retórica, porque no hay ningún pueblo que pueda compararse. Solamente Israel conoció personalmente al Dios que salva. Y ahora nosotros, los que no éramos pueblo, ahora hemos venido a ser pueblo. Y podemos decir lo mismo de nosotros. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? ¿Quién como tú? ¿Has pensado en eso? ¿Qué privilegio? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que Dios te escogió? ¿Quién como tú que Dios te eligió? ¡Qué bendición! ¡Qué fortuna! ¡Qué privilegio! ¿Quién como tú que Dios te salvó? Que Dios te salvó. Escudo con mayúscula de tu socorro, o sea, Él mismo es tu escudo, Él mismo es tu defensa, es tu protección. Dios te protege y es un escudo impenetrable. Y no nada más te protege, porque después de escudo viene espada. No nada más te protege, se interpone para que no recibas daño. No nada más se interpone para que no recibas daño, sino que te defiende, te da la victoria. Entonces, escudo y espada. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. Hollar es pisar, caminar sobre algo que es símbolo de victoria. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, nuestro Señor es Salvador, defensor y vencedor de su pueblo. Y nosotros, que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, podemos saber que somos bienaventurados. Bienaventurados porque somos pueblo de Dios, escogidos por Dios, salvos por su sangre.